bastante, una conmoción nacional el tema de las vacunas, no podíamos difundir una encuesta con un campo anterior a este acontecimiento. Así que decidimos hacer un campo nuevo sobre el día miércoles y estuvimos trabajando todo el fin de semana y ayer domingo por la noche pudimos presentarlo y hemos sido la única empresa de investigación que ha podido mostrar los números después de conocidos estos casos de vacunas, ¿no? Claro, pero digamos que ustedes han medido el impacto inmediato a la vacuna. Inmediato. Obviamente ya se refleja en los números, en los porcentajes, ciertos cambios por este acontecimiento, pero es claro de que en los siguientes días esto se va a mover. Esto se va a mover mucho más y se va a reconfigurar totalmente. Pero vamos a ver los cuadros. El mayor cambio ya lo vamos a ver en los cuadros que vienen. Vamos a ver el primer cuadro. A ver, dice, es el general, digamos, el que abre todo el tema, el panorama abierto de los candidatos presidenciales. Vemos, podríamos hablar de 4 grupos, ¿verdad? Con George Forsyth y Johnny Lezcano a la cabeza en un empate técnico, 8.9 George Forsyth y 8.0 Johnny Lezcano. El segundo grupo sería el de Keiko Fujimori, que prácticamente se encuentra sola en este grupo, en este, digamos, tercer lugar, pero que en realidad es el segundo grupo. Luego viene el tercer grupo, que sería el de Verónica Mendoza con Daniel Urresti en un empate exacto, 4.7 en ambos casos. Y más atrás viene ya César Acuña, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, Daniel Salaverry, Julio Guzmán, hasta ahí. Y luego ya más lejos Pedro Castillo del partido Perú Libre. Que aparece, ¿no? Pedro Castillo. Sobre todo, claro. Una votación en el sur, en el interior del país. Ahora, el empate técnico de Forsyth con Lezcano es raro porque Forsyth lo agarra de bajada y mientras que Lezcano más bien de subida, pero en este momento están prácticamente ahí. Sí. Vemos el siguiente cuadro donde vamos a poder hacer esa comparación, Ramón. Claro. Podemos ver que, el candidato que más sube, que hace una variación de puntos porcentuales, es Johnny Lezcano. En la anterior encuesta, a finales de enero, estaba en 5 y ahora está en 8. Y George Forsyth cae de 10.1 a 8.9. Claro. La diferencia es mínima, ¿no? Es más, mucho más allá del margen de error, ¿no? Están en los 8 puntos y hay una diferencia de decimales. Pero nosotros somos rigurosos en realidad con cómo resulta el estudio, con las cifras, y este es exactamente el porcentaje, el número que exacto resulta luego de la medición. Ahora, el cuadro que tú te refieres es justamente el que estamos viendo en pantalla, que ya el que marca las tendencias. En este caso es lo que hablábamos. George Forsyth cae 1.2 puntos, mientras que Lezcano es el candidato que presenta el mayor crecimiento, con 3 puntos, el mayor crecimiento de todos, ¿verdad? Y con una tendencia a subir. Hasta dónde pueda llegar, las próximas semanas se sabrá, ¿no? Johnny Lezcano es una persona que ha crecido mucho en provincias, como verás, en el interior del país, y falta que conquiste de alguna manera la capital y el norte del país. Ahora, lo de George Forsyth, creo que es notorio que ha tenido bastante actividad en los medios de comunicación la última semana, ya por el bajón que salió en todas las encuestas. Yo te quiero recordar, Ramón, analizamos la encuesta. Yo te quiero recordar la encuesta que vimos contigo, que analizamos contigo el día anterior, publicamos el 30 de enero, así es, donde ya nosotros poníamos a George Forsyth con 10 puntos y a Johnny Lezcano empatado con Keiko entre el tercer y segundo lugar. ¿No? Entonces ya era una tendencia. Las otras empresas de investigación todavía tenían a George Forsyth en 18 puntos, 17 puntos, y a Johnny Lezcano lo tenían en quinto, sexto lugar. Fuimos los primeros en ya tener esta fotografía, y 2 semanas después, cuando empiezan a salir el otro grupo de empresas de medición, ya los grupos, esto simplemente reconfirma nuestra encuesta de enero. Y ahora nosotros estamos diciendo que la diferencia se ha cortado mucho más y que hay un empate en el primer lugar. Ahora, George Forsyth ha salido a los medios a hablar y ha dicho que de pronto su caída se debe a que había una confusión en el público y que no sabían sus electores que él seguía en carrera. Y la otra es que podría ser el tema del CADE. ¿Tú crees que algo haya tenido que ver en esta caída?
estuvo muy expuesto, ¿no? Yo esta semana he estado bastante expuesto, he decidido participar más y los resultados están acá. Hay una caída en su intención de voto y el único cambio que hemos podido notar es la exposición de Forsyth a la prensa. Ha estado, hemos contado... Es el único elemento nuevo en este caso, ¿sí? Digamos. Claro. Es la única diferencia. Pero si de caídas hablamos, la de Julio Guzmán es la más notoria. Y esto me parece raro, teniendo en cuenta que los vacunagates, lo que más se pensaba que iba a impactar es en la candidatura de Daniel Salaverry. Pero sin embargo, la que más ha padecido ese descenso en esta encuesta ha sido justamente la de Guzmán, que tiene 1.7 de caída. Es la candidatura que más ha caído. La vez pasada también nosotros conversamos sobre el tema, Ramón, y es claro, por más que quieran negarlo, de que para la ciudadanía, para el votante, existe una total conexión entre la gestión del gobierno, el Ejecutivo, la Presidencia de la República y el Partido Morado. Lo comentamos, es verdad. Cualquier logro que logre la gestión del presidente Sagasti va a ser también considerada como una maliciente, un punto a favor de la candidatura del Partido Morado. Cualquier acto que lo perjudique va a perjudicar obviamente su candidatura, porque la gente le entiende como una continuidad y el presidente Sagasti le entiende como parte del Partido Morado. Entonces, eso al señor Guzmán le está pasando factura, ¿no? Claro, y es algo que yo no sé si el tipo de campaña lo haya medido, pero es clarísimo de que la aprobación presidencial también ha caído y va de la mano con la caída de la candidatura de Julio Guzmán. Justamente tiene esa una era mi pregunta. relación clara. O sea, si es que la aceptación del presidente Sagasti crece, Guzmán estaría en la expectativa de crecer también. ¿No le conviene, digamos, en este momento, ya como están las cosas, desprenderse mucho de la gestión? ¿O tú crees que sí? No sé si le sea fácil desprenderse si lo quisiera hacer. Lo que sí se nota, Amón, tú escuchas los mensajes de los diferentes candidatos y hablan de economía, de educación, pandemia, pero Julio Guzmán está poniendo casi la totalidad de su mensaje en la vacunación. No sé si te has percatado de eso. Y su mensaje es constantemente que en 2021 todos los peruanos vamos a estar vacunados. La vacunación es un acto de gestión de este gobierno. Entonces creo que él ha entendido que existe una relación que no puede escapar de esa relación entre el Ejecutivo y su candidatura, y está apostando a esto. Está tratando de sacar de alguna manera provecho ilustre a los logros que pueda tener la gestión para ver si recupera terreno. Ahora, ¿tú crees que la candidatura del señor Salaverry de Somos Perú esté condenada a seguir cayendo, o tú crees que haya posibilidades de replanteo para los próximos días, habida cuenta que está relacionada directamente con los vacunagates y el señor Vizcarra? No, creo que el señor Vizcarra está muy golpeado con estas noticias. Creo que no ha caído nada bien, y es obvio el que la gente se entere de que el presidente de la República se vacunó sin decir absolutamente nada y lo mantuvo en silencio, y sobre todo que no se compraron las vacunas en su gestión. Entonces esto la gente lo ha tomado como un acto de traición, ¿no? Podrá el señor Vizcarra dar las explicaciones y tener la justificación que le crea conveniente, pero de ahí a que le crea o no el pueblo y el electorado, al menos en este instante, se siente que no. Pero va a tener exposición, ¿verdad? O sea, va a tener exposición de todas maneras en estos días. Sí, por supuesto. Él la va a tener que buscar también, ¿no? Claro. Ahora, si la del Lescano creció, la de López Aliaga también. ¿Tú crees que esté en esa línea con Lescano como para intentar de repente encontrarlo más arriba? Es un crecimiento distinto, ¿no? El señor López Aliaga ha crecido mucho en Lima, más no en provincia. Habría que ver cómo en el interior del país toma su candidatura. Es un crecimiento totalmente distinto. Claro. Y eso marca mucho en realidad la diferencia en cómo ellos han conseguido su campaña. Creo que hay que esperar un poco más para ver hasta dónde podría llegar la candidatura de Rafael López Aliaga, que siento yo que ha sido más mediática que otra cosa, ¿no? Todavía habría que ver. Hay un crecimiento, es cierto, no al nivel como ha crecido Johnny Lescano,
pero creo que en las siguientes semanas podremos ver si ese crecimiento se vuelve tendencia y si se es sólido, claro, si ese crecimiento es sólido. Efectivamente. Okay. Y en el caso de Verónica, estancada con Hernando de Soto, ¿verdad? No, un crecimiento muy, muy leve, imperceptible. Y el caso de Keiko y Urresti también un crecimiento leve. Prácticamente no ha habido movimiento. Sí, prácticamente se han mantenido ese grupo de candidatos estancados, pero fundamentalmente se mantiene porque verás en este cuadro comparativo de tendencia de intención de voto al final, Ramón, que prácticamente no se mueve nada el voto en blanco viciado y el voto de los indecisos, que lo hablamos también la vez pasada, claro. Y que nuestra encuesta es totalmente distinto a lo de las otras encuestas. Y justamente quiero ver el cuadro de los indecisos, que es en 30.1, ¿verdad? De indecisos. 30.1. Y ustedes han hecho una encuesta basado en ese universo de indecisos, donde se ven cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, Forsyth mantiene una preferencia de 9.2, Johnny Lescano también, 6.3, hasta ahí no hay novedad, pero Verónica Mendoza más bien ahí trepa al 5.3%, y Hernando de Soto también, sí. Julio Guzmán también, y ya, bueno, en menos grado Urresti, ¿verdad? Pero quien no se mueve para nada es Keiko, Rafael López Aliaga, Daniel Salaverry, César Acuña. Ellos prácticamente... Este cuadro es interesante, Ramón, porque le da mucha esperanza, creo yo, a la candidatura de George Forsyth, porque dentro de ese gran número de indecisos, pues un 9.2 es importante, ¿no? A pesar de que entre los indecisos, que es casi un tercio de la población electoral, el 66.6% no elige a ningún candidato, no elige a ninguno. Pero hay un 9.2 que sí menciona a George Forsyth, ¿no? Digamos que Hernando de Soto y Julio Guzmán con este cuadro cobran vida, pero sí. Más bien Acuña ya prácticamente las esperanzas son mínimas, porque si este es el cuadro que va a decidir la elección, con ese porcentaje Acuña prácticamente desaparecería, mientras que Julio Guzmán, a pesar de haber caído, tiene todavía expectativa, igual que Hernando de Soto. Sí, este cuadro es quizás uno de los más importantes luego de la intención de voto, porque nos lleva a pensar cuánto podría tener o cuánto podría ganar un candidato dentro del grupo de indecisos, que es el grupo que decide la elección, ¿no? Y ahí pesa también el antivoto, por eso que vemos a Keiko relegada. Claro que sí. Así es, acá hay mucho de antivoto, efectivamente, ¿no? Y vemos que dentro de los indecisos, y es lo que te comentaba al principio, existe una diferencia entre Johnny Lescano, que tiene 6.3%, y Rafael López Aliaga, que tiene 0.6%. Okay. O sea, la diferencia es grande, ¿no? Del cuadro de los indecisos. Ahora vamos a ver cómo se está moviendo el panorama a nivel de Congreso. Acá nos interesa mucho porque acá en este programa entrevistamos mucho a los candidatos del Congreso. Y ustedes han hecho un cuadro que dice preferencia de partidos para el Congreso, de partidos políticos, ¿no? Ese es justamente el que estamos viendo en pantalla, donde Fuerza Popular empata el primer lugar con Acción Popular y también con el partido Somos Perú. Serían las tres primeras fuerzas, digamos, en el Congreso, si es que este cuadro se mantuviera, ¿verdad? Pero cae enormemente... Sigue, sí, dígame. No, te decía, ahí, discúlpame que te haya cortado, ahí vemos interesante y lo hemos remarcado en amarillo, cómo Acción Popular es el partido número 1 en el interior del país y tiene correlación con las subidas de su candidato presidencial. Claro. Que jala en realidad la votación congresal. Claro que sí, claro. Mientras que Keiko, digamos, en Lima es la que prácticamente tiene su mayor fuerza, es su principal mercado. Lima. Hay un voto muy duro que hablábamos la vez pasada, Ramón, de Keiko. Tiene un voto duro en la capital, un voto duro también que se reflejó en las elecciones del 2016 cuando sacó 73 candidatos que entraron al Congreso, ¿no? Ahora, Victoria Nacional se ubica en el cuarto lugar, es decir, Forsyth es prácticamente el único presidencial que jala, pero sus candidatos al Congreso no están calando en la población. Efectivamente, sí, es muy, muy débil en realidad. La intención de voto congresal de Victoria Nacional. Vamos al siguiente cuadro. En este caso, este cuadro es muy interesante, porque este es el que define toda la situación. ¿Cuán informado está acerca de los candidatos presidenciales? Y vemos que lo amarillo es
que tiene la mayoría es los que están poco informados. En realidad lo ideal sería que el verde, el que dice informado, esté arriba y tenga mejores porcentajes. Pero en este caso, poco informado y nada informado son los que tienen la mayoría, y eso es un gran problema, porque justamente un voto responsable parte de este cuadro. Eso nosotros, Ramón, lo tenemos que leer coherentemente con ese 48.8% que nosotros tenemos como blanco viciado e indecisos. Existe una gran decepción, ninguna cercanía entre la población y sus candidatos. O sea, no se les cree, hay una decepción de la clase política, y eso lleva también a que la gente no se informe en realidad de los candidatos que están en la lucha y no tenga mayor interés en esta campaña. Sumado, obviamente, a la coyuntura de la pandemia, la gente está con la cabeza en problemas mucho más esenciales del día a día, y hace que esta cifra de poco informados sea tan alta, ¿no? Estamos hablando del límite allá de 67.4, ¿no? Y en 60.2 en el interior del país. Y ese va a ser el gran reto para los candidatos, sobre todo los congresales, que son los voceros prácticamente de la campaña, porque los presidenciales están haciendo su campaña proselitista, pero quienes son más candidatos y se mueven en los medios son los congresales, y son los que deberían transmitir a la población mayor información de sus planes de gobierno, etcétera. Y eso es lo que de pronto algunos no lo están entendiendo muy bien, ¿verdad, Omar? Sí, es cierto, totalmente cierto. Muy bien. Vamos a ver en las próximas semanas cómo... Yo creo que la campaña empieza a calentar recién, ¿no? Yo creo que las propuestas, los candidatos se están dando cuenta de que la gente quiere propuestas mucho más firmes y más acordes a la realidad. Okay. Así que, como bien dices tú, creo que la presencia de los candidatos al Congreso va a ser mucho mayor y constante en estas últimas 7 semanas de preelectoral. Muy bien, Omar, ha sido un gusto tenerte con nosotros, y de hecho esperamos seguir contando con tu presencia para las próximas encuestas y para ir viendo cómo se sigue moviendo este panorama y esta campaña que, como tú bien dices, ya comienza a aprender. Muchas gracias por haber estado en el programa. Te robo unos segundos solo cuando hablaste de la ficha técnica. Dejar muy en claro en realidad de que nosotros seguimos haciendo encuestas presenciales. Hay algunas regiones, pocas del país, que hemos tenido que hacer telefónicas por la misma circunstancia de la pandemia, porque así lo amerita, pero seguimos, y en la medida de lo posible vamos a seguir haciendo encuestas presenciales, ¿no? Creo que es importante dentro de nuestra metodología y para darle rigor y robustez a nuestro informe final. Ok, Omar, muchas gracias. Fue Omar Castro, gerente general de CEPI. Como bien mencionábamos en el último cuadro que vimos, lo importante acá, al margen de ver las tendencias y cómo se van moviendo los resultados, y que eso resulta siempre interesante para poder definir de pronto el voto, es la información que se tenga de los candidatos a la presidencia y de los congresistas o de los candidatos al Congreso. ¿Por qué? Estas elecciones, y de pronto nos quedó ahí unos cuadritos más que me hubiera gustado analizar con Omar, son 3 prácticamente divididas que se han juntado en una sola cartilla. Es elección presidencial, elección congresal y parlamento andino. Los votos pueden ser incluso cruzados, es decir, se puede votar por el presidente de un partido, congresistas de otro y parlamento andino de otro. O sea, no tiene que ser necesariamente lineal. El tema es que necesitamos para eso una verdadera información de todos los planes, de todos el contenido de lo que ellos propongan, para que al final podamos decidir si es que de repente nos interesa más el plan del presidente, pero también el plan de este partido de gobierno, de este partido para el Congreso, y de repente también algunas propuestas de otro partido del Parlamento andino. Al final, el voto tiene que expresar la voluntad popular. Eso es lo importante, que el voto tiene que expresar tu voluntad. Y en ese sentido, la presencia de los candidatos congresales en los medios de comunicación es muy importante, y en este programa los estamos entrevistando. En esa línea vamos a dar la bienvenida a Felicita García Luján. Ella es candidata por Alianza para el Progreso con el número 17, y le damos la bienvenida. Buenas noches, candidata. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad maravillosa, diría yo, porque no todos nos están dando estos espacios para darnos a conocer. Un gusto estar con ustedes y
Vamos con la entrevista. Muy bien, me gusta su entusiasmo. Usted es obstetra, diplomada en políticas públicas y gestión en salud. ¿Es así? Muy bien, usted propone una fiscalización y mejoramiento de las casas hogares para que las mujeres que sufren agresiones puedan recurrir al alojamiento, terapia, explicaciones médicas, apoyo de especialistas capacitados, etcétera. ¿Esto se refiere a que en este momento no están funcionando bien? ¿Cuál es su análisis y por qué de la propuesta? Lo que pasa es que hay muy pocas casas para tantas personas o mujeres víctimas de violencia. Entonces, lo que queremos en un momento propicio, porque ahorita el tema de las vacunas, el tema de salud, lo prioritario, el tema del oxígeno, pero en su momento sí vamos a querer implementar más casas hogar. Definitivamente estamos contando en Lima con 14 y a nivel nacional también tenemos, si no me equivoco, 24, entonces debemos de crear más, porque muchas mujeres no se atreven a dejar ese círculo de violencia porque no tienen a dónde ir. Perdón, yo me voy de mi mamá, el agresor va a venir también, nos va a hacer daño a toda la familia. Ya, entonces, pero usted propone fiscalizarlas y mejorarlas. No leí que decía crearlas. ¿Crearlas depende del Congreso? Me parece que es un tema más... Mira, cuando hablamos de mejorarlas también habíamos considerado, si bien es cierto, tienen ahí psicólogos, tienen asistentes sociales, tienen un médico, tienen una enfermera, y también yo decía la propuesta, ¿por qué no hay una obstetra? Porque también la parte salud sexual y reproductiva tiene que darse la importancia de vida. Por ejemplo, a esas mujeres hay que descartarles infecciones de transmisión sexual, hay que descartarles el cáncer de cuello de útero, hay que hablar de las enfermedades propias de la mujer. Entonces, el trabajo para todo ello tiene que ser multidisciplinario, contando con todos los profesionales de la salud. Ok. A esto me refería. Ya, pero ¿cómo sería el procedimiento desde el Congreso? ¿Cómo usted desde el Congreso diría vamos a mejorar esta situación? Digamos, eso tendría que ser muy en combinación con el Ejecutivo, ¿verdad? Básicamente tender puentes para que el Ejecutivo sea quien haga este mejoramiento. Ustedes, de hecho, fiscalizar. Perdón, no te escucho muy bien en el audio, pero bueno, desde el Congreso eso es una de nuestras propuestas, queremos trabajar. Yo sé que hay un presupuesto a nivel del Ministerio de la Mujer, también podemos lograr alianzas estratégicas con ONGs y ver presupuestos, se puede manejar. Mira, algo importante, cuando se está ahí en la situación, ya en el asunto, nosotros vamos a ser realistas y ver qué tanto podemos hacer por nuestra población de mujeres víctimas de violencia y obviamente por su entorno familiar también, ¿no? Felicita sin olvidarse que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y, como usted bien dice, si es que el presupuesto lo maneja el Ministerio de la Mujer, en este caso el Congreso lo que debería hacer es simplemente fiscalizar. Pero vayamos a otra propuesta: implementar el espacio educación saludable, donde se podrá aperturar espacios de alimentación a las escuelas para evitar la anemia, entre otras enfermedades. Y ¿cómo se podría financiar si ustedes no tienen iniciativa de gasto o se trata de mejorar los programas como Vaso de Leche, Coaliguarma? ¿Cuál es la figura? De mejorar los programas. Definitivamente ya existen los programas, ya existen estas políticas, pero tenemos que mejorarlas. ¿Cómo? Con una educación en prevención de salud. Eso es lo que nos falta. ¿Cuándo debemos de ir a atendernos? ¿Cuándo debemos considerar que tenemos anemia? ¿Cuándo debemos de vacunarnos? ¿Qué síntomas pueden darse en algunas enfermedades? Eso nos falta y eso lo queremos trabajar a nivel de las instituciones educativas, el tema de cómo se debe preparar los alimentos ricos en hierro, que los jóvenes, no solamente los padres, sepan cuál es la forma y los insumos que se utiliza y cuál es el beneficio de adquirir o ingerir hierro. Es importante que los jóvenes a partir del cuarto, quinto de secundaria también tengan el conocimiento, porque en algún momento van a ser padres de familia. También hay que trabajar multidisciplinariamente con los psicólogos, los profesores, los tutores, los directores. Se hace un trabajo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en instituciones educativas con el tema de salud sexual y reproductiva, y tenemos llegada, porque el joven está ávido de conocimiento. Hemos estado hablando sobre la disminución del embarazo en adolescentes, la prevención de la ITS, cómo decir no a las relaciones sexuales, y así vamos a evitar esos embarazos no deseados, vamos a evitar la deserción escolar. Entonces, si hacemos un equipo psicólogos, nutricionistas, obstetras, enfermeras, médicos, y vamos a las instituciones educativas, a las APAFAS, a la escuela de padres,
En la escuela de padres a veces no hablamos. Ya, pero de Felicita, ¿y tú propones hacer eso desde el Congreso? Sí, hay con un voluntariado de jóvenes de salud, de las diferentes carreras de la salud. Hay que contar con las escuelas o los colegios profesionales. Hay muchos que quieren trabajar. Es momento de darle otro enfoque a la salud, otro enfoque a la educación preventiva. Mira, si hubiésemos... También propones, Felicita... A nivel de primer nivel, que es prevención, promoción de salud, no estuviéramos tan congestionados como estamos ahora en los hospitales. Es importante trabajar... Sí, no, la necesidad, lo que siempre digo es que la necesidad es clara. Ajá. La necesidad existe, pero lo que acá en este programa tratamos de ver es la forma, la viabilidad de las propuestas y sobre todo su conveniencia, para que cuando lleguen al Congreso no tengan que decirles no se puede, no se puede. Hay cosas que por más necesidad que existan tienen un camino adecuado, sobre todo viendo bien las prerrogativas que tienen los congresistas. Tú propones además integración de docentes capacitados a las aulas en manejo de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. Son muy importantes, pero ¿cómo se integrarían a las aulas? Nuevamente, la forma es lo que me importa. Ya sé la necesidad, pero la forma. Eso ya se ha estado dando a nivel de las universidades. Han capacitado alumnos de las universidades para que puedan llevar todo este tema de saber sobre la tecnología, porque el tiempo lo exige, nuestra situación de educación lo exige, y se han aplicado en algunas instituciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchos profesores, directores, todavía son reacios a querer entrar a este tema de la tecnología. Tenemos que insistir. Sí se puede formar. En los últimos años los alumnos de las universidades están en esa capacidad y se están direccionando a diferentes instituciones educativas. Sí se puede hacer, hay voluntad, hay gente que quiere trabajar, jóvenes. Escúchame, Felicita. Pueden estar ahí. Entiendo perfectamente tu entusiasmo. En realidad es muy válido lo que dices, hay gente que quiere trabajar, pero lo que siempre me preocupa, y te lo vuelvo a repetir, discúlpame que sea un poquito cargoso con esto, es la forma, cómo vamos a llevar adelante las propuestas. Porque, claro, entiendo perfectamente que tú quieres congregar a jóvenes y esto, de repente desde el municipio sería más fácil hacer una reunión de jóvenes entusiastas que quieran trabajar y hacer programas porque tienen esa capacidad de gasto. Desde el Congreso me parece de repente tú lo tienes mejor cuadrado, tus asesores te pueden haber explicado. Municipales, regionales, universidades, colegios profesionales, ¿no? Sí se puede. Se puede. Sí se puede, sí se puede. Ok, Felicita. Propone la creación de espacios comunicativos donde se expliquen conceptos médicos a la población en general a través del canal, ¿a través de dónde sería? Del canal del Congreso, me imagino, porque... Uno, también contar con los canales como de repente ahora estamos conversando, los canales, los que siempre ve la mayoría, deben haber espacios entre esos programas que llaman mucho la atención, que son de jóvenes, deben darse espacios pequeños para que se pueda anunciar, por ejemplo, el calendario de vacunación. Ya, pero son empresas privadas. ¿Cómo le dirías a las empresas privadas, denle espacio a este contenido? Vamos a hacer un convenio con ellos y lograr un acuerdo. Alianzas estratégicas. ¿Quién no puede ceder un poquito en beneficio de su país? Okay. Entonces, estos espacios, ven lo que es el Papá Nicolau, lo que es una enfermedad, una verruga en los genitales, lo que es la lactancia materna. ¿Cuánto podríamos dar nosotros con solamente hablar de repente, no sé, en televisión? Es muy importante. Lo sé y como te vuelvo a repetir, la necesidad está clara. Lo que nos importa a nosotros es la viabilidad de las propuestas, no que exista la necesidad, pero igual hemos escuchado tus propuestas, nos han parecido interesantes, de repente falta ajustar un poquito en las formas, pero tu entusiasmo en realidad se nota. Tienes un minuto para decirnos por qué debemos marcar el 17 de Alianza para el Progreso este 11 de abril. Perfecto, gracias. Bueno, ustedes me han escuchado, soy una mujer con mucho entusiasmo que cree en la solidaridad de los peruanos. Estamos en una situación de verdad que a muchos nos dificulta salir adelante. Nos hemos quedado sin trabajo, las familias se nos están muriendo por falta de oxígeno. Soy una mujer comprometida, sé que lo podemos hacer.
Y cuántos más yo pediría que se sumen a mi optimismo y querer sacar a nuestro país adelante. Estrategias hay, sí las hay. ¿Sabe qué nos falta? Voluntad y compromiso. Tenemos que evaluar a los candidatos que tengan valores, que sean honrados, que sean honestos, porque ahora estamos buscando eso. Entonces, yo quiero que este 11 de abril me den la oportunidad a mí, porque una obstetra no solamente está comprometida con el embarazo y el parto, también día a día vivimos lo que es la realidad de los hombres y mujeres que nos visitan al consultorio. Muy bien. Con esa responsabilidad que yo atiendo partos, con esa responsabilidad me voy al Congreso a cumplir profesionalmente y hacer gestión, porque eso es lo que yo quiero, hacer muy gestión bien para que esto pueda llegar y salud, educación, trabajo pueda llegar a todos los peruanos sin discriminación. Muy bien, fue Felicita García, ella postula con el número 17 de Alianza para el Progreso. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con un flagelo que nos azota día a día, además del virus, es la inseguridad ciudadana. Vamos a ampliar, vamos a profundizar en ese tema. Pausa y regresamos.